Bueno, pues vamos bueno, creo que ya dimos algunos minutitos para que se conecten y bueno, seguramente por el día, ¿no? Es un día complicado, todo el mundo tiene que atender la tradición y bueno, pues de alguna otra manera debe ser complicado estar presente en la sesión, pero bueno, pues vamos a hacer la presentación y bueno, pues obviamente la vamos a subir en un ratito. Esto con la intención de que lo puedan checar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a empezar por compartir pantalla. Nosotros ya pues, nos conocemos de realmente hace mucho, mucho tiempo, o algún tiempo, diríamos. Ya estamos al final del camino y por lo tanto, bueno, pues la intención es que la forma de evaluar, los criterios de evaluación y todo lo que hemos trabajado, bueno, pues sea exactamente lo mismo para pues no cambiarle nada y solamente pues la única modificación que tendríamos que hacer sería lo de la expo, que tendríamos que presentar pues, por ahí de finales de diciembre, me imagino, o igual y principios de enero. Pero de ahí en fuera realmente va a ser exactamente lo mismo. Y bueno, pues antes de empezar, sí me gustaría darles una felicitación anticipada, porque bueno, pues es su último bloque y de alguna otra manera, bueno, pues agradecerles mucho, mucho, mucho la atención, el favor de su presencia y sobre todo, bueno, pues la retroalimentación que siempre es bienvenida por parte de los alumnos para enriquecer pues los materiales y enriquecer pues los contenidos como los planteábamos. Sin más, bueno, pues vamos a comenzar. Repito, una disculpa por el bochito que anda por ahí. Este, Les decía, varias personas me comentaron que no se iban a poder conectar por la situación que todos normalmente celebramos este día. Y por lo tanto, bueno, pues voy a empezar porque supongo que mucha gente no se va a poder conectar. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro, nuestro tema número uno, que es la planeación de los recursos humanos y que, bueno, es continuación del tema final de Administración de Recursos Humanos 2. Uno, perdón. Recuerden que estamos en Administración de Recursos Humanos 2 y que, bueno, pues ahorita vamos a explicar algunos conceptos importantes, algunos conceptos que son relevantes en la intención de, bueno, pues que queden así como muy claros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el día de hoy, este tema, bueno, solamente es el uno nada más, no tiene parte 2 o parte 3 porque, bueno, pues se enlaza con el tema de administración de recursos humanos uno. Y bueno, pues en ese sentido, vamos a empezar pues por lo primero, ¿no? Que es con la definición. Y desde el punto de vista de la planeación de recursos humanos, pues obviamente no tenemos una definición unificada, sino tenemos varias definiciones que pues le van dando sentido y le van dando contexto a todo lo que se tiene que hacer como parte de las actividades de recursos humanos. Y entonces, en ese sentido, lo primero que tendríamos que decir, que van en orden de funciones, así las decidí poner, pues son tres, y en esta sería lo más general, luego sería algo un poquito más extenso y luego algo más tecnificado de alguna otra manera. Y nosotros sabríamos que la planeación de recursos humanos es un instrumento esencial para establecer el inicio, desarrollo, ejecución y monitoreo de todas las actividades de la área. Si ustedes revisan su video el último video de Administración de Recursos Humanos uno, pues se van a poder dar cuenta de que hablamos de las funciones, las actividades y los objetivos. Y entonces esto se enlaza muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera cuando hablamos de planear, hablamos de identificar las actividades en el futuro y una vez que identificamos esas actividades en el futuro que vamos a tener que revisar, pues tenemos que establecer el monitoreo, el desarrollo y la ejecución de todo lo que la Administración de Recursos Humanos tiene que hacer. Esto es bien importante porque nos habla de una empresa que de alguna otra manera
tiende a planear sus actividades, ¿no? Sus actividades respecto de los trabajadores. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al trabajador le da certidumbre. Eh, Siempre lo he dicho, a mí me tocó estar un tiempo, a lo mejor no tan extenso, en el área de nómina, y siempre me decía mi jefa, tenemos una obligación ética y moral de pagar a tiempo y pagar sin errores, porque nosotros no sabemos si lo ganó haciendo su máximo esfuerzo, si haciendo su mínimo esfuerzo o haciendo un esfuerzo ya preestablecido, ¿no? Como el intermedio. Lo que a nosotros nos corresponde es en el momento en que marque el tiempo de la quincena, de la semana o del mes, porque pagábamos en 3 bloques, pagarles y pagarles sin fallas. Eh, y para ello nosotros hacíamos un montón de actividades, un montón de trabajo que de alguna otra manera nos hacía realmente esforzarnos mucho para que a la hora de que las personas vieran su pago reflejado, pues no tuvieran ningún problema, ¿no? Y también decirlo, y esto no es, pues obviamente, ni crítica a ninguna empresa, ningún lugar, pagábamos temprano. ¿No? Temprano, porque, bueno, pues la gente a veces necesita su dinero, pues que llegue el depósito en buena hora, ¿no? A veces a las 8 o 9 de la noche, pues no nos sirve como de mucho. Afortunadamente, Cristi ya se está conectando y pues le damos la bienvenida. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenos días. Buenos Eh, días, buenos días. es, Esta Eli me mandó mensaje que, bueno, pues por la fecha no se iba a poder conectar y por el trabajo también. Y ya por eso le dije, voy a empezar de una vez porque es una fecha complicada. sí, Entonces, sí, Cristi. ah, sí, mire, yo estoy en un rancho Ah, aquí ya. de mis abuelitos, que igual vine a ver a mis papás, porque ellos están aquí en el estado de Guanajuato, pero me conecté a una red de una vecina que me la proporcionó, pero se va mucho la señal. Ok. No, no te Sí, preocupes, Cristi. sí, se va mucho porque está, ¿cómo se llama? Estoy en un rancho, si se ve. Sí, sí, se ve claramente. Entonces, si me saca es por el internet, profe, pero ya después veo la clase. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias por conectarte. Sí, gracias, profe. Y entonces, antes de que te conectaras, estábamos hablando de las definiciones, déjame nada más que aparezca, de las definiciones de la planeación de recursos humanos. Y decía que en la plantilla puse 3 definiciones, pues que en buen orden de importancia, ¿no? La primera sería la definición más básica sobre la cual nosotros podemos entender la planeación de recursos humanos. En segunda sería una definición intermedia en cuanto a la ejecución y la última sería una definición realmente muy técnica, ¿no? Y en nuestra primera definición hablábamos de que los recursos humanos crean instrumentos para ejecutar y monitorear todas las actividades de recursos humanos. De alguna otra manera, pues la planeación tiene que ver con que las cosas se cumplan en tiempo y en forma, que las cosas se hagan como lo habíamos planteado en el papel y que las cosas se puedan monitorear de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Y a los indicadores que habíamos determinado. A partir de esos elementos, nosotros estamos planeando correctamente las ejecuciones de recursos humanos. En nuestra definición número 2, tendríamos que debemos también considerar no solamente a la mano de obra, sino también a todos los elementos que conforman a la plantilla de trabajo desde el punto de vista de sus aptitudes y actitudes, habilidades y elementos creativos que le proporcionan a la empresa, ¿no? Y cuando hablamos de actitudes y habilidades, también hablamos de sus talentos y hablamos de sus valores y hablamos de los beneficios que cada uno de los trabajadores le otorga a la empresa. Y que estos elementos, estas características del trabajador, sean constantes. Las empresas apuestan mucho por la idea de quiero un trabajador comprometido, quiero un trabajador con conocimiento, quiero un trabajador siempre en preparación, sí, pero desde el punto de vista de la empresa,
tú qué desarrollas para que eso se mantenga continuo, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el pago, porque eso sería reducir muchísimo la función de los recursos humanos. Hay muchas técnicas, hay muchas estrategias que se pueden desarrollar. ¿Para qué? Para que el trabajador se sienta con la intención y con el desarrollo de aplicar su conocimiento. Sí, Cristi. No, profe, estoy escuchando. Ah, ok, ok, ok. Y entonces tienen esa capacidad, pero tiene que ser compartido, porque si no, entonces la planeación de recursos humanos pues, se reduce simplemente a, yo la mejor forma de motivarlos es pagándoles. Y eso no es verdad, ¿no? No es la única, es importante o es una de las más importantes, sí, pero no es la única. Y entonces aquí tenemos que ir puliendo y tenemos que ir desarrollando sus actitudes dentro de la empresa que deben de mejorar. No, no es lo mismo las actitudes de una persona que tiene 4 o 5 años en la empresa que una persona que acaba de entrar, ¿no? Y ahí vamos a ver diferencias notables. Puede ser que si lo tratamos bien, pues las actitudes sean muy correctas, pero si lo tratamos mal, seguramente va a contaminar al que acaba de entrar, ¿no? También sus habilidades creativas, ¿no? ¿Qué tanto desarrolla sus habilidades creativas en función del trabajo? ¿Cuáles son los valores con los que él convive cotidianamente y los que expresa a su grupo de trabajo, ¿no? O a sus compañeros de trabajo? Esto es bien importante porque hay ocasiones en que planteamos que tenemos valores como personas y a la hora de plasmarlos con nuestros compañeros de trabajo, pareciera que esos valores no existen, ¿no? Y nunca, 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 nunca debemos de perder esos elementos que son formativos y culturales que han desarrollado en nosotros nuestros padres, la escuela y la misma empresa, ¿no? Porque entonces eso habla muy mal de todo el componente sobre el que se ha formado. Yo siempre digo que haciendo la analogía, pues es un niño berrinchudo y los niños berrinchudos, pues a nadie le caen bien, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que ver con los valores y si tenemos pocos valores en la empresa, pues seguramente no los han desarrollado ni los gerentes, ni los encargados, ni los recursos humanos de la forma en que sean visibles para ellos. Y la tercera definición de la que estábamos comentando, hablamos de que la planeación de recursos humanos es un proceso sistemático, sí, porque se mantiene durante todo el año, los 360 días del año, y está destinado a evaluar el estado actual de lo que el departamento está haciendo y qué es lo que va a tener que hacer en el futuro. Y en ese sentido, pues las cosas que se tienen que hacer en el departamento son muchas, unas son muy rutinarias, otras sí tienen que ver con una modificación estratégica de cambio, otras tienen que ver con ajustes de puesto, ajustes de salarios, otras tienen que ver con lidiar con los conflictos que se generan en la empresa, pero todo esto se debe de considerar para que en el momento en que suceda, nosotros no nos agarre pues de sorpresa, ¿no? Y esto le permita a la empresa que estas problemáticas no tengan impacto en eh, la productividad general de la empresa. Por lo tanto, sí, la planeación de recursos humanos, perdón, la planeación de recursos humanos es un elemento sistemático y obviamente estratégico, ¿no? No puede considerarse que planear al factor más volátil de la empresa no tenga que ser estratégico. Y digo volátil porque un día el trabajador puede ser un amor, ¿no? Y puede dar su 100% y puede estar muy bien, pero en el momento en que la empresa le falle, el trabajador pues va a dejar de ser un amor con la empresa y vamos a tener una relación odio-amor, ¿no? Que finalmente pues a nadie se le desea este tipo de relaciones, haciendo el símil con las personas porque pues son muy desgastantes, ¿no? Y al final nadie gana. Y esto lo deben de tener siempre en cuenta la gente de recursos humanos, aunque en muchas de las empresas eso pareciera que pues no les interesa. Pero bueno, esas son cuestiones que a veces nosotros percibimos.
La planeación de recursos también humanos, perdón, también puede recibir el nombre de planeación de fuerza laboral, ¿no? Que es, así la pueden encontrar en los libros, ¿no? Si en algún momento quieren revisar más contenido o más bibliografía de este elemento, también se encuentra así, ¿no? Y es exactamente lo mismo, o sea, se hace referencia al mismo concepto. Y esta planeación de la fuerza laboral va o lo enfocamos más a lo que es la parte de del reclutamiento, de la retención del trabajador, que sí es importante, el despliegue de personas que necesitan para cumplir los objetivos, ¿no? O sea, cuántas personas necesitamos en la empresa para que ésta pueda cumplir los objetivos sin tanto problema, que también en México ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y también cómo respondemos al mercado en el entorno general, ¿no? Yo lo he venido manejando en la Administración de Recursos Humanos unos. La realidad es que sí tenemos una modificación actitudinal, sí tenemos una nueva cadena de valores y sí tenemos una nueva conciencia ciudadana, que tiene que ver con muchos aspectos que pues, las nuevas generaciones hoy tienen. Y siempre lo digo, es muy complicado comparar las generaciones pasadas, las generaciones de los 90, de los 80, de los 90 y de 2000, porque son generaciones como más lentas en términos de, no de conocimiento, sino en términos de sus valores, sus actitudes y su conciencia. Y entonces, en ese sentido, sí deberíamos de estar pensando y sí deberíamos estar analizando cuál es la nueva conciencia del trabajador en 2024, ¿no? Listo para terminar y 2025 y en adelante, ¿no? Eh, este, porque es para los ojos de generaciones atrasadas, hay actitudes que no corresponden con un trabajo eficiente, ¿no? Pero pues las empresas se tienen que adaptar a los nuevos cambios, a las nuevas formas, a las nuevas dinámicas y sobre todo a las nuevas expresiones, ¿no? Tanto las positivas como las negativas. Lo que sí dificulta, sí hace como muy difícil la convivencia en las empresas. Y hoy pareciera, y este es un punto de vista muy minúsculo, ¿no? Es un pedacito de arena, ¿no? Una motita de arena en la playa de Cancún. Pareciera que si dices algo positivo, la gente lo entiende como negativo. Y si tratas de componer eso negativo, resulta que vuelve a ser más negativo, ¿no? Y resulta ser que ninguno de los elementos que quieres expresar para solucionar una interpretación negativa resulta funcionar hoy en día. Y eso habla, y eso tiene que hablar forzosamente de cómo manejamos los conflictos en la empresa, ¿no? Seguramente el nivel de conflictos que se daban en los 80s y en los 90s en la empresa no tienen nada que ver en perspectiva con los problemas de 2024, ¿no? Y entonces en ese sentido debemos trabajar muchísimo con la fuerza laboral y cómo es que la fuerza laboral hoy se está expresando, cómo es que la fuerza laboral hoy está entendiendo el trabajo y cómo es que la fuerza laboral pues también hay que hablarle y hay que tratarla, ¿no? Entonces, todos esos elementos son de análisis importante que posiblemente muchas empresas no hagan, que posiblemente muchas empresas desarrollen los procesos de capacitación y esto le va a permitir a las empresas pues ir entendiendo las nuevas actitudes, las nuevas aptitudes y los nuevos vínculos sociales que se deben establecer en las empresas, ¿no? ¿Por qué es importante la planeación de recursos humanos? Bueno, pues es importante para la organización o para la empresa porque permite alinear el capital humano con los objetivos estratégicos. Deben ir a la mano y eso en gestión estratégica lo hablábamos, decíamos siempre en paralelo. Y hay que mejorar la eficiencia y productividad y adaptarse a los cambios en el entorno empresarial, que hoy tenemos la desventaja que el entorno empresarial cambia cada vez más rápido. Y el segundo elemento de por qué algunos objetivos de la planeación de recursos humanos son, o sea, una vez que tenemos la importancia, hay que determinar los objetivos. Y dentro de los objetivos está determinar las necesidades del personal, cosa que hablábamos, que sí, las necesidades de hoy en día
pueden estar mutando mucho o cambiando mucho respecto de las que nosotros teníamos, ¿no? Para nosotros, trabajar mucho era sinónimo de ser exitosos. Hoy las personas trabajan lo justo y consideran que eso es ser exitosos. Y particularmente lo digo solamente como un ejemplo, no como una crítica, porque bueno, pues evidentemente yo soy de otra generación, yo lo percibo distinto y no puedo juzgar porque no tengo la suficiente información para determinar si eso es correcto o falso. Simplemente lo pongo como un elemento que sí está ahí, ¿no? Hoy el trabajador quiere entrar a las 8 y salir a las 5. Punto. Y tener vida después del trabajo. Para nosotros era que el trabajo era nuestra vida y lo complementábamos con pues los elementos de la familia, de los amigos o de cualquier otro elemento, ¿no? Entonces son cambios que sí se perciben hoy muy claramente, donde las personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo no me quiero quedar horas extras, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No está bien que nos quedemos horas extras, ¿sabes qué? Que yo no quiero salir a las 7 de la noche de la empresa y llegar a las 9 a mi casa porque tengo una hija, porque tengo una esposa o porque tengo un esposo y tengo un hijo y quiero convivir con ellos, ¿no? Y pues yo diría quién es hoy más exitoso, si los que veíamos a nuestros hijos dormidos en la noche y en la mañana los veíamos dormidos, o si el otro que llega a su casa lo más temprano posible y ves, puede convivir con sus hijos, puede convivir con su esposa y puede tener un tiempo para sí. Lo pongo ahí en la mesa, lo aviento como un dardo y bueno, pues que cada quien determine qué es lo exitoso. Pero lo cierto es que los trabajadores hoy tienen como prioridad no el trabajo, sino que el trabajo es un complemento de toda su extensión de vida, ¿no? Y en ese sentido, algunos objetivos de la planeación de recursos humanos, pues tienen que ver con la evaluación del personal de la empresa y sus cualidades, que esto se hace anualmente, siempre, siempre, siempre se tiene que hacer. Hay que desarrollar formas y promociones del personal actual, esto para que los mejor evaluados se encuentren en un puesto de trabajo mejor, más alto dentro de la estructura orgánica, o si no le podemos dar un puesto más alto, sí forzosamente le tendríamos que dar un salario más competitivo, ¿no? Y en tercero, decimos que la planeación de recursos humanos ayuda a evitar problemas como la falta de personal calificado, que eso es uno de los elementos que en México no se atienden, que es la realidad. El exceso de personal, que repito, en México no pasa, ¿no? Porque realmente los empresarios siempre trabajamos o siempre trabajan, perdón, con el mínimo. Y los costos asociados a la alta rotación de los empleados, que también en México pareciera que no es algo que pues les quite como el sueño a los empresarios, ¿no? O sea, aunque los libros digan, no, la rotación de personal es mala, no, la rotación del personal genera costos altísimos, no, la rotación de personal es un elemento que está realmente muy, muy complicado, pues la realidad es que nosotros no lo vemos en el plano ya práctico, porque las empresas tienen rotación de personal y la tienen a todo lo que da, ¿eh? Entonces ahí, pues, tendríamos que ver sus datos para determinar qué está pasando. Otros objetivos que la Administración de Recursos Humanos desarrolla, bueno, sería organizar correctamente a la empresa. Bueno, pues esto desde los departamentos, los puestos, las funciones y sus respectivas evaluaciones. Esto es pues lo natural, lo normal. En el número dos, garantizar que los empleados trabajen de forma óptima. Aquí, para poder trabajar de forma óptima, tendremos que tener un espacio físico adecuado, limpio y con las condiciones básicas que establecen los protocolos de espacio y diseño por la UNESCO, ¿no? ¿No? O sea, alguien no puede trabajar en menos de 2 metros cuadrados, en una oficina, pero hay empresas que dicen, no, no, tú en 1 metro la puedes hacer gacho, ¿no? Y esto evidentemente pues es un error, ¿no? Pero habrá empresas que sí lo logren. En el tercero, alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa, por supuesto, como parte de las actividades que se tienen que hacer en el largo plazo. Conocer las competencias necesarias que se deben tener para las personas para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Y a lo mejor es muy trivial y es muy simple, ¿no? Pero sí necesitamos que
el 80% de los trabajadores tenga conocimientos sólidos de Excel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que todos debemos de conocer, de saber. Es importante que todos tengamos me parece que el 90% de los trabajadores de la empresa deberían de saber utilizar Word, ¿no? Word en cantidades fuertes. Y esto pues con la intención de que estemos en el mínimo conocimiento disponible para poder cumplir con nuestros objetivos, ¿no? También hay que saber cuáles son las oportunidades y fortalezas de los recursos humanos, obviamente a través de modelos de análisis de la empresa, que nosotros ya los conocemos, principalmente el FODA, y bueno, pues ahí hay un montón, ¿no? Del desarrollo organizacional, comportamiento organizacional, cultura organizacional, desarrollo de valores en las empresas, ¿no? Desarrollo de ética en las empresas, bla, ¿no? Y de alguna otra manera, también, pues necesitamos anticiparnos a los problemas, forzosamente. Eh, no sé si viste la nota, Cristi, de Catepec que cerraron el miércoles o el jueves, ¿no? Cerraron todo Catepec, las principales áreas. Sí, fue el miércoles. Fue el ajá, y lo hacen porque pues no les han pagado, ¿no? Y dices, Ujú. no puede ser posible que un gobierno municipal con un presupuesto tan grande, porque recordemos que Catepec es el municipio más grande Sí, de México, así es. o sea, no tenga recursos, ¿no? O sea, es primero alarmante y después es técnicamente imposible, ¿no? Que el municipio no tenga para pagarle a sus empleados. Ya después la manifestación es otra cosa, ¿no? Que no corresponde a esta materia, pero sí desde el punto de vista técnico, o sea, ¿cómo que no tienes para pagarles, no? O sea, es increíble. Y esto habla de una mala planeación, de una mala gestión del gobierno que está en turno. Yo creo que es Morena, ¿no? Y en algunas ocasiones yo he defendido que el gobierno lo ha hecho bien, pero en estas ocasiones sí dices, pues, primaria trunca, con todo respeto, ¿no? La gente de recursos humanos, ¿no? No se pueden quedar sin dinero. Y Pues por sí, último, o pareciera. sea, primaria trunca, Cristi, ¿no? Así Sí, oye, ¿qué es totalmente. el gerente de recursos humanos? ¿Qué estudió? Ah, pues creo que estudió hasta segundo de kinder, ¿no? O sea, porque no puede pasar, no, no es técnicamente imposible, y si están desviando recursos, entonces está doblemente mal porque pues ahí hay corrupción, ¿no? Y Sí, claro. tampoco se debe permitir. Ujú. Entonces, desde todos los ángulos está muy mal, ¿no? Y el último es prever el exceso o falta de empleados, ¿no? Que en México, repito, este elemento pues lo descartamos, pero lo ponemos porque en algún punto podría pasar, ¿no? Siempre, siempre en las empresas tenemos falta de empleados. ¿No? O sea, un departamento que debe trabajar con 5, trabaja con 2, ¿no? O con 4. Sí, Siempre, siempre, y a ti te toca, y seguramente a ti te ha tocado, Cristi, hacer la función de 2 puestos, ¿no? Mínimo. sí, la verdad es que actualmente sí lo hago. Entonces, en México no aplica. Y luego dicen que queremos mucho aumento, ¿no? Ujú, Que queremos exacto. trabajar poco. En fin, sí tenemos muchas cosas que cambiar. Y repito, lo bueno de los muchachos que hoy tienen un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia social, y dicen, no, esto no está bien. El siguiente tema, la demanda de recursos humanos. Y bueno, dentro de la demanda de recursos humanos, en México, bueno, tampoco tenemos problema porque no tenemos muchísimas empresas y tampoco tenemos problema porque en términos generales a la gente sí le gusta trabajar, bueno, no le gusta trabajar, pero lo ve como el medio, ¿no? Habrá algunos que les gusta mucho, habrá algunos que les gusta más o menos y habrá otros que les gusta muy poco, pero todos entendemos socialmente que el trabajo es la forma de, ¿no? O sea, todos trabajamos porque decimos, ¿sabes qué? Trabajando vamos a conseguir esto, ¿no? Y lo hacemos a veces con enojo, a veces obligados, a veces medianamente contentos y otros muy contentos, ¿no? Dependerá de la persona. Y aquí decimos que la demanda de trabajo es la necesidad que tienen las empresas de contratar empleados para llevar a cabo sus actividades. Aquí no tenemos problema. Y pues de esa manera, pues las empresas generan la productividad. Y para la demanda de trabajo, pues nosotros tendríamos que establecer que la demanda de trabajo son los empleos que una empresa quiere contratar para cubrir sus necesidades,
que en ese sentido creo que sí se ha mejorado, sí se ha avanzado, y creo que el salario hoy es un poquito más atractivo de lo que era hace 7 años, ¿no? Con todo y las problemáticas que pueda tener. En el número dos, el crecimiento económico y los cambios de mercado son dos aspectos que determinan la demanda de empleo, que en ese sentido, en los números, el gobierno lo hizo bien porque ha traído mucha inversión, ha traído muchas empresas y prueba de ello es que van a llegar muchas empresas chinas en los próximos años, ¿no? Entonces, eso habla de que se va a generar mucho empleo. Este, y por lo tanto, pues ahí no tenemos como problemas, ¿no? El problema radica siempre en las condiciones sobre las cuales trabajamos y los pagos sobre las cuales lo hacemos, ¿no? En el tercero, la demanda de trabajo es mayor en los sectores agrarios, industriales y de la construcción, y en México, pues sí, ¿no? Le agregaríamos en México el turismo, que sí arrastra una gran cantidad de personas a este modo productivo, y que en México el turismo ha tomado relevancia y ha tomado importancia, yo diría casi que de clase mundial, ¿eh? O sea, sí, de repente estamos viendo que pareciera que México, en términos de turismo, está de moda y está de moda porque tiene mucho recurso, porque tiene buen, pues un buen turismo, un buen servicio y parecería que los precios no son tan excesivos como en otros lados, ¿no? Y en el último dice que para gestionar de forma adecuada la demanda de empleo es importante llevar a cabo un buen proceso de reclutamiento. Sí, por supuesto, ¿no? Aquí en México, pues sí se hacen procesos de reclutamiento, no se hacen procesos de reclutamiento específicos, sino se compran las pruebas para los exámenes psicométricos de manera general y se aplica, ¿no? Y aquí los psicólogos seguramente dirán, es que así se debe de hacer, pero pues en ocasiones solamente es un procedimiento, ¿no? Porque vale más ser primo del hermano del sobrino del dueño para que te den la chamba y te den una buena chamba, ¿no? Entonces esa parte pues queda floja, ¿no? Sí, Y sí, por supuesto, Cristi, ¿a poco no? sí, no, pues acá nos pasa en mi trabajo. ¿Qué les hacen, Cristi? Eh, pues generalmente ciertos puestos pues se los dan obviamente a los conocidos, a los recomendados y, y pues ya uno nada más los ve pasar, ¿no? Como dicen. Ajá, sí, por supuesto. Y aparte los ves pasar luego, para mala suerte, te enteras de los salarios que perciben y dices, ay, Dios Sí, mío, ¿no? sí, la Es, mala administración que tienen, eso es lo que da más coraje. sí, por supuesto. Desafortunadamente esto pasa, seguirá pasando y ojalá y en algún punto se rompa, ¿no? Ojalá y en algún punto las cosas cambien, porque sí son necesarias y porque Sí, perdemos ojalá. un montón de talento. Y entonces, aquí, ¿qué factores influyen? Bueno, pues decimos que hay varios factores que influyen en la demanda de empleo, independientemente del tipo de la empresa, ¿no? Sí hay empresas que por su especialización sí requiere de trabajos muy, muy, muy especializados. Hay otros que, bueno, pues realmente no. Un elemento que sí tiene que ver, le decíamos que esto es económico, es el crecimiento económico, donde la economía y su tasa de crecimiento repercuten de forma directa en la demanda de los empleos. En ese sentido, en México, pues las empresas tienen a veces condiciones difíciles de trabajo, pero pues el mexicano tiene que generar, ¿no? Y es por eso que vemos los famosos tianguis sobre ruedas, ¿no? La gente que hace sus trabajos por separado, o los que hoy deciden ser emprendedores, ¿no? Y autoemplearse. Y entonces el mexicano, de alguna otra manera, siempre, 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 como hemos sido una nación en muchos sentidos castigada, siempre busca la manera de pues ganarse la vida, ¿no? Y sobre todo de ganarse la vida de manera honrada, ¿no? Que eso es genial, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, también, aunque no trabajemos en la empresa, sí participamos en el crecimiento de las empresas. Y pues obviamente en periodos donde se produce una expansión económica, las empresas tienden a contratar más trabajadores, como es normal, para que satisfagan la demanda de crecimiento de los bienes y de los servicios, ¿no? Y al menos yo lo que he podido ver acá en zona de Querétaro, ¿no? Y lo poquito que voy a Ciudad de México entre semana,
pues pareciera que mucha gente trabaja, ¿no? O sea que, pues, y le hace falta, obviamente, más trabajo, ¿no? Pero en términos generales hay mucha fuerza productiva que sí le está aportando al país, ¿no? De alguna otra manera. Otro elemento que puede afectar la demanda de mercado pues, son los cambios en el mercado, donde las variaciones que se producen respecto a la demanda de productos o servicios puede derivar en un aumento de las contrataciones, por supuesto, ¿no? Y repito, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el mercado del turismo es un mercado grande, es un mercado potente, es un mercado que prácticamente ha estado teniendo muchísima fuerte, no solamente el de las playas, tuvimos hace 6 7 años lo de los pueblos mágicos, ¿no? Que tiene pues sus pros y sus contras, ¿no? Y ahora tenemos un turismo que se le empieza a llamar el oscuro, ¿no? Donde la gente se va a Catemaco, ¿no? A ver a los brujos, ¿no? Y vivir toda una experiencia ahí medio oscura, la gente que quiere visitar Tepito, la gente que quiere visitar los templos de la Santa Muerte, al final es turismo y al final se genera dinero, ¿no? Y eso de alguna otra manera le hace mucho bien, ¿no? E incluso, por ejemplo, en septiembre, la gente, no me lo vas a creer, Cristi, pero la gente viene al grito y a que le tiemble, ¿no? O sea... Sí. Y dices, oye, eso es increíble, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, que es donde se da el fenómeno, pero la gente busca ese tipo de turismo como extraño para nosotros, ¿no? Pero la gente lo siente muy, muy atractivo. Entonces, en ese sentido, México ha ido avanzando muchísimo y esto sí genera pues mucha demanda de trabajo, ¿no? Y si vamos aquí cerquita, Tlaxcala tiene su región turística, Hidalgo tiene su región turística, Puebla tiene su región turística, Toluca, ¿no? Y la misma CDMX, que bueno, pues es un mar de elementos turísticos, culturales, ¿no? Y lo mismo en un día te hay 2 conciertos, una carrera de automóviles, hay 3 partidos de fútbol, ¿no? Y hay una procesión de Catrinas, ¿no? De ese tamaño es la potencia del turismo en México, ¿no? Y eso obviamente, pues la gente que lo sabe aprovechar, pues va a generar mucho empleo, ¿no? Y muchas, obviamente, pues más ganancias. Otro elemento que en México, pues realmente es muy bajo, son los costos de contratación, porque bueno, pues repito, en México se paga poco, esa es la realidad, pero en algunos otros países donde los puestos son específicos y donde los puestos son muy bien pagados, pues sí, tenemos que tener mucho cuidado de quién vamos a contratar, cómo lo vamos a contratar y por qué lo vamos a contratar, ¿no? Y sobre todo, cuánto tiempo va a estar en la empresa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que ir determinando cómo le vamos a hacer para que ese costo, ese proceso de contratación sea lo más barato posible. También tenemos, como decíamos, la competencia en el mercado, ¿no? Que aquí hay sectores que se pelean a trabajadores, sí, en algunas empresas y en algunos puestos, obviamente no en todos, pero lo ponemos porque puede ser una posibilidad que eso también mueva la demanda de trabajadores. Y ya finalmente vamos a hablar de los componentes de la planeación de recursos humanos, que la compone y como primer elemento hablaríamos que los componentes están divididos en 3 grandes bloques. En primer lugar, una planeación tiene que ver forzosamente con pues, las necesidades futuras, ¿no? No puede haber una planeación sin identificar lo que viene en el futuro. En segundo lugar, hay que hacer la evaluación de las habilidades de mi fuerza laboral, que en el sentido el mexicano aprende y aprende rápido, no hay ningún problema ahí. Y por último, y en tercer lugar, garantizar que exista una correspondencia adecuada entre la demanda, esto es la empresa, y el personal que tenemos para contratar. Y en ese sentido, pues no hay ningún problema. Tenemos muchas escuelas, muchos profesionistas, tenemos mucha gente que quiere trabajar con mucha experiencia, con mucha especialidad y con muchos cursos, porque también en ese sentido a nosotros, desde el punto de vista del trabajo, pues nos gusta aprender. Y esto es para todos, ¿eh? Y si no aprendes por necesidad, aprendes por gusto, y si no aprendes porque ya no te queda de otra, ¿no?
Y entonces estos tres bloques se van a subdividir en definir, elegir el método, establecer la recopilación de datos, identificar las brechas entre los trabajadores de los mismos tipos de puestos y los excedentes. Esto con desarrollar planes de acción, ¿no? O sea, ya entiendo lo que tengo que hacer y luego empiezo a verificar en función, en actividad, en puesto, en salario, ¿no? En tiempo y empiezo a hacer una correcta planeación de mi personal. Una vez que entiendo las variables de mi personal, empiezo a analizar las tendencias de rotación de personal. ¿Por qué las personas llegan 15 días y luego se renuncian? ¿Por qué está un día y renuncia, no? Si tenía mucha necesidad de trabajar, ¿no? Eh, y la rotación nos habla de una empresa que puede tener problemas o un proceso de reclutamiento que está siendo mal aplicado. También tendríamos que hablar de los proyectos de crecimiento y de diversificación de las operaciones, donde y no sé si a ti te ha pasado, Cristi, pero difícilmente te dicen, tú vas a estar aquí un año y después del año te vamos a cambiar de puesto. No, generalmente eso no lo Nunca hacen. te lo dicen. O No, sea, y entonces eso sí genera, repito, a las nuevas generaciones una idea de, o sea, aquí voy a hacer esto toda mi vida y cuando eres muy joven, la verdad es que eso sí te como que te trauma, ¿no? Entonces, no. Y no pasa y debería de ser algo que te dijeron, mira, este puesto es transitorio, tiene 2 años de, eh, digamos que de resultados y a partir del segundo año tú podrías estar compitiendo por una subgerencia, por una supervisión, por, no sé, alguna división y lo que implicaría estos salarios. En México no pasa. ¿Por qué? Porque en México a veces, pues ni siquiera sabemos si el de reclutamiento se va a quedar después del aguinaldo. sí, así es. ¿No? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y finalmente, pues nosotros hablaríamos de que podemos estructurar los objetivos, las necesidades de rotación de personal y todos los elementos que vienen acompañados de estos con diagramas, con técnicas de desarrollo de importancia de objetivos, con técnicas que tienen que ver con el trabajador y todas estas circunstancias. También como parte de los componentes de la planeación de recursos humanos, hay que analizar las habilidades presentes del personal y cómo esas habilidades presentes me permiten ser competitivo, muy competitivo o extremadamente competitivo en la empresa. Si no tengo estas habilidades, la empresa se tiene que preocupar por promoverlas, por desarrollarlas y sobre todo por tratar de que el trabajador adquiera estas habilidades para que compita dentro de mismas, bajo las mismas condiciones de igualdad que sus demás compañeros, ¿no? Porque si no, al final él siempre va a salir bajo y siempre va a tener el salario más bajo y esa no es la intención o no debería de ser la intención. Y en ese sentido, algunas habilidades que debemos tener como empleados y que si no las tenemos, no, la empresa debería de promover que nosotros las aprendiéramos, sería pues, una buena comunicación, una buena creatividad, un buen proceso de flexibilidad para el desarrollo del personal y de los trabajadores, un buen sistema de organización de mi trabajo, una idea siempre clara y precisa de quiero aprender y quiero aprenderlo bien. El uso de redes sociales, que por ejemplo en México la gente un poquito más grande que nosotros siempre le tiene como aversión a querer aprender de redes sociales, incluso se niegan porque dicen que ellos ya no son de ese tiempo, ¿no? Y entonces yo digo, pues, ¿de qué tiempo son? Este, siempre hay que querer aprender, ¿no? Lo que sea que le aporte a la empresa y lo que nos aporta a nosotros lo debíamos de aprender. Su capacidad de adaptación que tiene que estar íntimamente relacionada con la flexibilidad que nosotros tenemos para pensamientos, ideas, expresiones, ¿no? Modos, porque hoy pues, cada trabajador tiene su modo, y finalmente tener la posibilidad de trabajar en equipo, ¿no? Que eso debería ser innato de los seres humanos, aunque hay algunos que no les gusta, no les gusta trabajar con personas, ¿no? Y bueno, eso sería todo, Cristi. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, algo que quieras agregar. No, profesor, pues realmente sí,
la gestión de las habilidades y todo eso, pues es muy importante, pero yo lo que he notado en donde estoy, que a veces como que no toman en cuenta las habilidades de todos los trabajadores. O sea, les ponen a hacer cierto trabajo, pero esa persona no tiene la habilidad para desarrollar esa actividad, tiene otras habilidades y no los ponen. O sea, como que no explotan al trabajador en cuestión de sus habilidades, y conocimientos que tienen, sino que, pues a ver, yo te pongo a que tú me lleves una base de datos de la plantilla del personal, pero a lo mejor esa persona no es muy diestra en Excel, en bases de datos, sus habilidades son otras. Entonces sí es y algunas otras personas que sí no quieren, ¿no? O no son muy, ¿cómo le diré? No, o sea, como que no sea, como que se cierran en su circulito de yo nada más sé hacer esto y a mí no me pongan a hacer otra cosa. Y no voy a hacer nada más. Ajá, y no quieren aprender, esa es la palabra correcta, no quieren aprender este, el uso de la tecnología, este, sí, leer, por ejemplo, ¿no? Nosotros que manejamos leyes, reglamentos y eso, pues a veces tenemos que meterle el fundamento, el marco jurídico y no quieren, no quieren. Pero pues bueno, ya eso depende de cada individuo. Pues sí, Cristi. Bueno, Cristi, nos quedan ahí 2, 3 segunditos. Sí, Cuídate claro. mucho, pásatela bien. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. Nos manda por este tema, ¿nos lo va a mandar al grupo? Sí. Ok, muchas gracias.